esté mejor. Ponele el pecho al futuro. José Pecho López, Intendente. Unidos por Río Tercero. Casillero 4. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que perdí la mirada y errante en las sombras tropiezo en la alfombra. Vivir con la chicha aplastada en la mastografía que duele otra vez. Tengo miedo del dentista, del chiflón, la menopausia, de volverme derechista. Muy buenas noches a todos, todas y todes. Desde la 97.5 Estación Urbana les damos las buenas noches y les recordamos que tenemos patria. Aquí estamos, mi compañero Tony y yo, Norma, siempre con ustedes a través del receptor. Les decía, estamos en Estación Urbana, en José Ingenieros 366 de Barrio Serino. También nos encontrás en la 97.5 y también en el sitio web www.cadenaurbana.com.ar, en Twitter @FM Radio Urbana, en Instagram Urbanario 3 y en YouTube programa Tenemos Patria. Ahí nos encontrás. Nuestros contactos telefónicos son 500 515 500 909 o por línea WhatsApp y Telegram para mensajito de texto o también audio al 3571 690 656. A ver, nuestro programa, ¿qué día es hoy, Tony? Recordame, por favor. Viernes 18. Viernes 18 de agosto, sí señor. Nuestro programa número 85 de lo que va del año y 285 desde que comenzamos con esta propuesta. Nuestro eslogan dice que si logramos desarmar o ayudar a desarmar una noticia falsa, habremos cumplido nuestro objetivo. Y vamos con el tiempo de hoy, viernes 18 de agosto, dijimos. Tuvimos 17 grados de máxima y 2 de mínima. Estuvo soleado y en este momento tenemos 7 grados de temperatura. Y hacia la medianoche bajará un gradito más. Para mañana sábado se anticipa una máxima de 21 grados y una mínima de 4 y estará parcialmente cubierto. Y para el domingo 20 grados de máxima y 7 de mínima y estará soleado. Un lindo domingo, ¿Sí? Y recuerden que el lunes es feriado también, porque tenemos un feriado largo. Bueno, vamos a saludar a nuestro querido compañero operador y volvemos con las efemérides del día 18 de agosto. Buenas noches, Tony, ¿cómo estás? Un gusto volver a verte. Hola, buenas noches, Normita, buenas noches a todos, todas, todas. Como siempre decimos, nuestro programa está dedicado a la verdad y nada más que la verdad. Para eso cotejamos toda la información en medios locales, nacionales e internacionales, porque debemos seguir combatiendo las noticias falsas que tanto daño han hecho y hacen a nuestro país como al resto del mundo. ¿Y cuáles serían las frases del día de hoy? Bueno, hoy tenemos bastante surtido. Tenemos 14 frases, la friolera cifra de 14 frases, de las cuales hay 8 que son inamovibles y que siempre las recordamos para que ustedes la memoricen y no se olviden. Tal cual. Primera frase. Acordate que cuando te hablen de reforma laboral y reducir costos, vos sos los costos. Segunda frase. Un pueblo sumergido en la mediocridad se condena al fracaso y a la miseria cuando sabe más de fútbol que de sus propios derechos. Tercera frase.
La empresa privada tiene como prioridad obtener beneficios económicos. La empresa pública tiene como prioridad garantizar servicios y riquezas para todos. Cuando te dicen que es mejor lo privado que lo público, te están diciendo que es mejor beneficiar a unos pocos que beneficiar a todos. La cuarta frase la dijo Walter Wendy. El ser humano es tan malvado y egoísta que es necesario hablarle de una recompensa en otra vida para que haga el bien en esta. Y ni siquiera así hemos logrado enderezar la humanidad. Sexta frase. Hubo una Argentina en donde los trabajadores podían ahorrar y fue hace muy poco tiempo. Séptima frase. Para los que no saben, el empresario argentino obtiene insumos al dólar oficial, remarca el precio del blue y paga sueldos en pesos. Y si tiene la oportunidad, los paga en negro. Octava frase. La que te desendeudó y te dio derechos no puede ser candidata, mientras que el que te endeudó y te quitó derechos no tiene problemas. Si no te das cuenta que la justicia y los medios de comunicación están en contra tuyo, vas a vivir con la panza vacía y el alma llena de odio. Novena frase. Esta es de Bernardo Alberto Hussein y dice: los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico, tecnológico, y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Décima frase. Que el candidato más votado sea el que se opuso a la ley oncopediátrica habla de lo mal que estamos. Cuando el Garrahan y el Clínicas sean privados y los medicamentos oncológicos que salen millones de pesos sean aún más inalcanzables para sus familias, ese día se van a acordar de hoy. Décima primera frase. Si dependes de un sueldo para vivir, asegúrate que no vengan por tu salario. Si tenés una plata ahorrada, asegúrate que no se queden con tus depósitos. Si estudias en la universidad gratis, asegúrate que no la tengas que terminar pagando. Si alguna vez fuiste a un hospital gratis, asegúrate que no lo tengas que pagar. Cada uno debería saber dónde le aprieta el zapato y a qué clase pertenece. De última, uno vota en defensa propia. Décimo segunda frase. Los ucranianos también estaban hartos de la casta política y votaron a un payaso que trabajaba de panelista en la televisión. Los terminó metiendo en una guerra imposible contra la segunda potencia militar del planeta. El hartazgo no suele ser buen consejero. Décima tercera frase. La frase que más me dijeron hoy es: ahora vas a tener que trabajar, parásito. Pibitos que viven con sus papis jugando a la PlayStation. Nuestra generación sabe hacer de todo para sobrevivir. Recordalo. Te quiero ver a vos, inservible, que creciste en los cómodos 12 años K, tomando un Actimel por día. Porque era cuando había gran poder adquisitivo. Décima cuarta frase. Tengan mucho cuidado, pueblo mío, llegará el día que no necesitarán bombas ni atentados para destruirlos. Usarán el estómago. Los poderosos causarán tanta inflación que los confundirán y los dividirán. Y ustedes elegirán como conductores a los mismos verdugos que manejan la guillotina. Esta frase la dijo Juan Domingo Perón y cuán actual lo sigue siendo. Verdad, Tony, cada día tenés más frases para reflexionar, ¿no? Ojalá que la sociedad reflexione. Y la verdad que todas estas frases habría que decirlas todos los días, pero es imposible. Sí. Tendríamos que tener un programa pura y exclusivamente de frases y no nos alcanzaría. Para reflexiones, justamente. Bueno, voy con las efemérides. Vamos, las efemérides del día 18 de agosto, donde sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo. En 1848 fusilan a Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez, protagonistas de una historia de amor que conmocionó a la Buenos Aires de entonces. Son fusilados por orden de Juan Manuel de Rosas. Ella tenía 23 años y estaba embarazada. Él 24 y era sacerdote. La hija de una familia de la alta sociedad porteña,
escapó con el cura Gutiérrez a fines de 1847. Se instalaron con nombres falsos en Goya, Corrientes, pero fueron reconocidos y entregados a las autoridades. La historia de ambos es el tema de la novela Una sombra donde sueña Camila O'Gorman, de Enrique Molina, y de la película Camila, de María Luisa Bemberg. Triste historia, ¿no? Bueno, otra efemérides es de 1936, cuando nace Roman Polanski en París. Hijo de judíos polacos, perdió a su madre en Auschwitz. Llamó la atención con su primera película El cuchillo en el agua, hecha en Polonia. En Inglaterra filmó Repulsión, Cul-de-sac y La danza de los vampiros, antes de ir a Hollywood para rodar El bebé de Rosemary en 1969. Su esposa Sharon Tate fue asesinada por el clan Manson. De 1974 es la magistral Barrio Chino. En 1977 escapó de la justicia de Estados Unidos tras haber abusado de una menor de edad. No volvió desde entonces a Estados Unidos y ha filmado en Europa. En 2009 estuvo preso en Suiza por el caso de abuso, pero no fue extraditado. El pianista se valió el Oscar como mejor director del año y sigue en actividad. Bueno, a ver qué otra efeméride tenemos también del mismo año: el nacimiento de Robert Redford en Santa Mónica, California. A ver, y después el asesinato en el mismo año de García Lorca, en el camino que va de Biznar a Alfacar, o qué nombres. En Granada es fusilado Federico García Lorca. Tropas franquistas lo matan un mes después del alzamiento que dio inicio a la Guerra Civil Española. Había nacido en Fuente Vaqueros, provincia de Granada, en 1898. Uno de los principales exponentes de la generación del 27. El poeta andaluz dejó poemarios como Romancero gitano, Poeta en Nueva York, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías y Sonetos del amor oscuro. Su obra teatral comprende, entre otras piezas, La zapatera prodigiosa, Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. Pasó 6 meses en Buenos Aires cuando el estreno argentino de Bodas de sangre en 1933. Todavía se desconoce el destino final de sus restos. Bueno, hoy en Argentina es el Día de la Prevención de Incendios Forestales y el Día de las Infancias, antes llamado Día del Niño, que ahora, es a fin de mes y antes era, creo que el primer domingo de agosto, si mal no recuerdo. Bueno, Tony, vamos con la música y volvemos con el desarrollo de la información. Llorando a casa a encontrarme con mi papá. No quería ser monaguillo en la iglesia. Algo me avisó para decir que no. La inocencia puede estallar al segundo. Él me miró a los ojos y un abrazo me dio. En su saco quedó mi última lágrima. Nos fuimos caminando, tomados de la mano, y mi alma se metió otra vez adentro. Hay quien mira y hay quien ve. Hay quien solo escucha sin oírte.
inocencia puede estallar al segundo. Cantaba canciones y lo fueron a buscar. Mientras le rompían la casa, él ya estaba en Uruguay. ¿Cómo en 2 horas puede entrar tanta vida o tanta muerte? El destino desde lo alto decide. En aquel tiempo duro muchos fueron cayendo en la oscuridad de un pozo de nadie. Era difícil alumbrarle un poco el camino a alguien y que pudiera ver su estrella delante. Hay quien huele y corre como liebre. Hay quien deja a la bestia babeando hiel. Hay quien cae también sin suerte. El destino desde lo alto decide. Hay quien mira y hay quien ve. Hay quien solo escucha sin oírte. Hay quien calla en vez de gritarlo. La inocencia puede estallar al segundo. Y así damos comienzo a la lectura de los principales titulares internacionales. Bolivia. Gobernador de Potosí, Johnny Mamani, fue enviado a prisión preventiva, acusado de legitimar ganancias ilícitas y vínculos con estructura criminal de 2 pakistaníes. Brasil. La Corte Suprema autorizó a la policía a levantar el secreto bancario y fiscal de Jair Bolsonaro en caso de apropiación y venta ilegal de joyas recibidas en su mandato. Canadá. Los habitantes de la provincia del Territorio del Noroeste siguen evacuando debido a la rápida propagación de los incendios forestales. China. Al menos 9 personas murieron y otras 2 resultaron heridas en un incendio de una casa rural en el centro del país. Colombia. El Servicio Geológico ha reportado más de 90 sismos entre el 17 y 18 de agosto, siendo uno de 6,1 de magnitud el más fuerte. Una mujer murió en un incidente relacionado al sismo de 6,1 que sacudió Bogotá y zonas aledañas. En algunos municipios se registraron daños materiales. Las campañas del expresidente Juan Manuel Santos y del candidato Oscar Iván Zuluaga recibieron ilegalmente unos 1,6 millones de dólares de Odebrecht.
Ecuador. Finalizan las campañas de los candidatos presidenciales para las elecciones de este domingo, en promesas de seguridad y un homenaje al asesinado candidato Villavicencio. España. Unas 3.800 hectáreas han sido quemadas en la isla de Tenerife, en las Canarias, desde que iniciaron los incendios forestales el pasado 16 de agosto. Estados Unidos. Biden recibió a los presidentes de Corea del Sur y Japón. Se esperan nuevos pactos de seguridad, como un teléfono rojo en caso de crisis con China o Corea del Norte. Las autoridades han deportado más de 145.000 migrantes de sus fronteras terrestres desde que implementaron nuevas medidas migratorias hace 3 meses. El equipo legal de Donald Trump solicitó que el juicio en Washington por el presunto intento de intervenir en la elección de 2020 no se celebre hasta abril de 2026. El gobierno de Estados Unidos aprobó más de 3,8 millones de dólares para destinar como ayuda a los afectados por los incendios en la isla hawaiana de Maui. Guerra en Ucrania. Cerca de 450 hombres ucranianos abandonaron el país ilegalmente a través de Rumania para evitar ser llamados al ejército, según la Policía de Fronteras. Estados Unidos le garantizó a Dinamarca y Países Bajos que acelerará las aprobaciones necesarias para que envíen cazas F-16 a Ucrania. Arribó en Estambul el primer barco proveniente de Ucrania desde que Rusia abandonó el acuerdo del Mar Negro mediante el uso de un corredor humanitario. Servicios de seguridad detuvieron en Kiev a un presunto agente ruso que había transmitido a Moscú geolocalizaciones de emplazamientos militares. Un dron ucraniano fue interceptado por la defensa antiaérea rusa cuando se dirigía hacia Moscú, según informó el alcalde de la capital de Rusia. Líbano. El gobierno presentó un proyecto de ley que busca vetar la película Barbie por promover presuntamente la homosexualidad. México. La policía informó el hallazgo de restos humanos que podrían estar vinculados a los 5 jóvenes que desaparecieron hace 8 días en Jalisco. Los amigos desaparecieron tenían entre 19 y 22 años, sumándose a los 100.000 casos de desaparecidos desde el 2006 en México. El huracán Hillary se fortalecerá a categoría 4, emitiendo alertas en los estados costeros del Pacífico mexicano, principalmente en Baja California. Níger. Los jefes militares de los países de la CEDEAO finalizan hoy una reunión en Ghana para discutir la posible intervención de Níger. Paraguay. Autoridades anunciaron que investigan versiones periodísticas sobre una presunta filtración de archivos de la Policía Nacional y de otras dependencias públicas. Perú. La audiencia remota de juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo fue programada para el próximo 11 de septiembre. Datos oficiales alertan que los vehículos generan el 58% de contaminación en Lima y autoridades calificaron como pobre la calidad del aire. Tailandia. Daniel está bien, solo esperamos que se resuelva todo tranquilamente, dijo la mamá del español que asesinó al colombiano Edwin Arrieta tras visitarlo en prisión. Venezuela. Alrededor de 8.600 mineros ilegales fueron expulsados de la Amazonía venezolana desde julio, afirmó el comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
se desarrolla jornada de voto en casa en elecciones presidenciales de Ecuador. Detienen a presuntos asesinos de exalcalde ecuatoriano Agustín Intriago. Reportan más de 2.400 fallecidos por violencia de pandillas en Haití. Arrestan a policías brasileños acusados de complicidad con golpistas. Exigen justicia para víctimas de masacre en 2019 en Sencata, Bolivia. Colombia. Inició Festival de Música Petronio Álvarez con un total de 1.500 artistas. Belarus afirma que responderá firmemente en caso de agresión occidental. Familiares del candidato presidencial ecuatoriano asesinado denuncian al presidente de Ecuador por omisión dolosa. La Fiscalía de Guatemala advierte de detenciones y registro contra el movimiento Semilla tras las elecciones. El Congreso antifascista en Minsk adopta una resolución que llama a establecer un tribunal internacional para los crímenes de neonazis ucranianos. Caracas intercepta una embarcación colombiana con materiales para la minería ilegal en la Amazonía venezolana. Y así damos por finalizada la lectura de los principales titulares internacionales. Para disponer de mayor información, diríjanse a las señales o canales de Telesur, Televisión Rusa RT o France 24, que emiten sus señales respectivas a través del sistema de la televisión digital abierta, que transmite por la antena ubicada en nuestra ciudad, en la zona del Puente Negro. Y para aquellos que tienen Riotel TV, en los canales 400 y 401 podrán sintonizar las señales de France 24 y Telesur. La televisión digital abierta, TDA, llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? ¿Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea del tipo Smart? Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros, apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de ARSAT. Con la fuerza de su gente y la experiencia de Pecho López, vamos a hacer de Río Tercero una ciudad pujante, una ciudad que progresa, donde la industria crece y hay más trabajo para sus vecinos. Sabemos cómo hacerlo. Tenemos la valentía para lograrlo. Ponele el pecho al futuro. José Pecho López, Intendente. Unidos por Río Tercero. Casillero 4. Las nieves del tiempo platearon mi cielo. Y antes de cederle acá a mi compañera el protagonismo en las siguientes noticias, voy a agregar una efeméride más que me parece que es muy importante porque da cuenta de la relevancia, la gran importancia que tiene la incursión de nuestro país
en el mundo de la tecnología, en el mundo de la ciencia, porque todo país que se precie de ser soberano lo es si tiene ciencia y tecnología. Un 15 de agosto de 1988, un médico argentino llamado Julio Palmas patentó su invento, el stent. Muchos lo deben haber sentido nombrar. Es la malla metálica que se utiliza en todo el planeta para mantener abiertas las arterias coronarias después de haberlas destapado. Miren si no es importante tener ciencia y tecnología Exactamente. solventada por el Estado. ¿Ustedes creen que lo privado es mejor? No. Jamás. Lo estatal es mejor porque es para todos. Sí, porque aparte el privado no hace investigaciones en lo que no le conviene económicamente. En cambio el Estado, sí, el Estado está para eso, así como las aerolíneas argentinas son muy importantes, nuestra aerolínea de bandera, porque van a lugares donde las otras aerolíneas no van, porque son lugares donde a lo mejor va 1 o 2 pasajeros viajan. O sea, Claro, entonces pierden, digamos. Aerolíneas Argentinas viaja a pérdida a esos lugares solventadas por el Estado, pero es necesario Y que sí. se mantengan esas rutas para que todos los argentinos estemos interconectados de una forma u otra. Y nada mejor que con nuestra propia aerolínea. Obvio, siempre es mejor lo estatal que lo privado. Bueno, vamos ahora con las noticias de InfoSiberia. Y les decimos, como nosotros estamos solo 2 días en la radio y les damos las noticias, ustedes pueden sumarse a esta red de información a través del WhatsApp 11 3205 88 13 para recibirlo en su celular diariamente. Exactamente. Son noticias muy certeras, digamos, con muy buena investigación. Bueno, vamos con las nacionales. El ministro candidato Sergio Massa anunció un